Bien chicos, vamos a iniciar el día de hoy con el temario donde vamos a abarcar una introducción acerca del primer tema que se titula Embriología del sistema nervioso. Es importante conocer el origen del sistema nervioso para poder después conocer todas las estructuras y el funcionamiento que tienen. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar definiendo tres conceptos que son muy básicos, y primero tenemos el de embriología. Por embriología podemos decir a grandes rasgos que es la ciencia que estudia los embriones. Tenemos otras dos definiciones donde nos dicen que es una ciencia que estudia la formación y el desarrollo de los embriones. En otra definición se nos habla de que es una rama de la medicina que estudia los factores moleculares, celulares y estructurales que contribuyen a la formación de un organismo. Entonces, la embriología nos va a decir cómo es que se va dando el origen de los diferentes órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, así como hay un origen del sistema nervioso, así habrá un origen, por ejemplo, del aparato respiratorio, del aparato reproductor. Y todo eso nos lo explica la embriología. Por otro lado tenemos anatomía, que es importante conocer su definición para posteriormente dar la definición de neuroanatomía. Cuando nos referimos a anatomía, nos vamos a referir a la ciencia que estudia la estructura de los organismos, o bien el estudio de un ser vivo en cuanto a sus características estructurales. Ambas nos hablan de estructuras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la anatomía va a estudiar cada parte que conforma un organismo. Y cuando hablamos de cada parte, nos vamos a referir a todo lo que constituye nuestro cuerpo. Entonces, así como hay una descripción de cada aparato o sistema, habrá una descripción de cada órgano en particular, ¿no? Entonces la anatomía se encarga de estudiar precisamente todos los detalles anatómicos. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que el tamaño, la forma, las relaciones que tienen con otras estructuras de cada parte del organismo. Y cuando hablamos de neuroanatomía, pues ya tenemos la primera definición, ¿no? Que nos decía anatomía, solamente le agregamos neuro, y en pocas palabras podemos decir que es el estudio de la estructura del sistema nervioso. Sin embargo, tenemos una definición que es más extensa, donde nos habla de que es una neurociencia no conductual que estudia la estructura y la morfología del sistema nervioso. Cuando se habla de neurociencias, siempre se refiere a las que son conductuales y no conductuales. Las no conductuales se les llama así porque realmente estudian nada más la estructura, es decir, como que el funcionamiento que tienen y las características de cada una de ellas. Pero cuando hablamos de las neurociencias que son conductuales, ya estaríamos hablando de las que estudian el comportamiento. Por ejemplo, la psicología, la psiquiatría y la psicología fisiológica serían ejemplos de neurociencias conductuales. Y bien, tenemos ya definidas estos tres conceptos. Ahora, para poder iniciar, también debemos de saber que hay niveles de organización de la materia, donde nos vamos a ir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Aquí prácticamente, o el nivel más pequeño del que estamos constituidos, es el nivel subatómico, donde se habla de que solamente estamos hechos de partículas con cargas eléctricas. Esas partículas corresponden a los electrones, a los protones o en su defecto a los neutrones, ¿no? Cuando se combinan, pues prácticamente un conjunto de partículas subatómicas harán un átomo. Posteriormente, un conjunto de átomos harán una molécula. Y hay que mencionar que hay moléculas de las cuales estamos conformados. Entonces, esas moléculas son el famoso CHOMPS.
que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ese CHOMS se va a combinar y nos va a dar a su vez macro y micromoléculas. Esas macromoléculas tienen nombre y son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Obviamente que cada uno de ellos tiene una función en específico en nuestro organismo. Por el momento solamente bastará con saber que tenemos esas macromoléculas. Y las micromoléculas serán dos muy importantes, en este caso las vitaminas y los minerales. Igual también tendrán cada una funciones muy en específico. Entonces, recapitulando un poquito, estas macro y micromoléculas se pueden combinar y finalmente nos darán el nivel celular. La célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Es decir, que las células son la base de todo organismo. Entonces, la célula siempre va a ser la misma. Lo único que cambia es su nombre que va a tener y su función. Y esto dependerá de la localización del cuerpo. Un ejemplo, si hay neuronas, esas serían las células del sistema nervioso. Tienen una localización que es prácticamente el sistema nervioso y una función que sería transmitir impulsos nerviosos, ¿no? Si habláramos de alguna otra célula que tenemos en el cuerpo, pues por ejemplo tenemos las células del corazón. Ellas tienen una localización específica y también una función específica. Si hablamos de las células del riñón, bueno, pues también su localización y su función específica. Y así con todas. Entonces la célula es la misma, lo único que va a cambiar es la localización y la función que tiene, ¿sale? Posteriormente, un conjunto de células dará origen a un tejido. Y en los tejidos tenemos 4 tejidos básicos por los cuales estamos hechos. Tenemos el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido nervioso. El tejido epitelial es el que recubre toda la superficie del cuerpo y de manera interna a todos los órganos. El tejido muscular sabemos que existe muy abundante en las extremidades, ¿verdad? Porque lo ocupamos para el movimiento. Pero resulta que todos los órganos que tenemos de manera interna también tienen un tejido muscular. Por ejemplo, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato reproductor, el aparato urinario, todos también tienen músculos, ¿sale? Entonces el tejido muscular sí es abundante en las extremidades, pero también recordar que tenemos en órganos, ¿sale? Y por último tenemos el tejido nervioso. El tejido conectivo. El tejido conectivo, su nombre habla porque separa o une diferentes estructuras. Dentro de este tejido conectivo encontraremos las articulaciones, encontraremos la sangre, encontraremos el tejido adiposo y los huesos, por mencionarles algunos ejemplos del tejido conectivo. Y ahora sí, finalmente, el tejido nervioso, que ese solamente se encuentra en el sistema nervioso. Entonces, esos son los 4 tejidos básicos por los cuales estamos hechos. Posteriormente, esos tejidos darán la formación de los órganos. Y hay diferentes órganos en diferentes partes del cuerpo. Esos órganos, a su vez, van a combinarse y van a formar aparatos y sistemas, ¿sale? Y es todo lo que conocemos. Finalmente, todos esos aparatos y sistemas van a formar nuestro organismo, que sería el punto en el que nos vamos a quedar. Claro que hay más, porque ya después seguiría la población, seguiría prácticamente un país, seguiría hasta formar la biosfera, ¿no? Pero hasta aquí nos vamos a quedar con estos niveles en los que hemos ido avanzando, y pues obviamente vamos a empezar de la estructura por las cuales les había dicho es nuestra base, que en este caso son las células. Pues bueno,
Eso es todo de mi parte. Espero haya quedado entendido esta pequeña introducción hacia el tema de embriología del sistema nervioso.